¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Noticias EBTV. Yo soy María Carolina González, saludándolos en nombre de todo el equipo y recordándoles también, antes de comenzar nuestro repaso informativo, que tienen disponibles nuestra aplicación para que tengan en sus manos toda la programación de EBTV, actualizaciones de noticias, por supuesto todo lo que tiene que ver con el coronavirus y las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @EBTV Miami. Y así comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en una conferencia de prensa junto al equipo de trabajo asignado para la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19 que este viernes por la noche se hizo la prueba, pero no dijo cuándo tendrá los resultados. Además, informó que 50 personas han muerto en Estados Unidos debido al COVID-19. Poco antes de la conferencia de prensa a la que asiste Trump, la Casa Blanca anunció que ahora está realizando controles de temperatura a cualquiera que esté en contacto cercano con el mandatario y con el vicepresidente Mike Pence. La medida se está tomando por precaución en respuesta al brote de coronavirus, dijo Jude Jerry, el portavoz de la Casa Blanca. Trump ha tenido múltiples contactos directos e indirectos con personas que han dado positivo por el virus, que ya es una pandemia. Este viernes declaró el estado de emergencia el mismo día en que escuelas y centros de trabajo en todo el país cerraron. Los vuelos fueron cancelados y los estadounidenses se preparan ante la amenaza del coronavirus. Vamos a tener mucho más de estas informaciones relativas al coronavirus acá en Estados Unidos un poco más adelante. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el cierre de todos los pasos fronterizos con Venezuela a partir de las 5 de la mañana de este sábado, ante la aparición de nuevos casos en ese país y con la confirmación de 2 contagios en territorio venezolano. Escuchemos. Se cerrarán los pasos fronterizos con Venezuela. Se harán como medida de protección ante la situación que se está presentando también en el vecino país. Lo hacemos con el apoyo y la coordinación de las autoridades migratorias, sanitarias y de la Fuerza Pública de Colombia. También se reforzarán los controles y herramientas que tenemos de migración compartida con el Ecuador en nuestros pasos fronterizos con el hermano país. Ello partiendo de la base que venimos trabajando de manera mancomunada y coordinada para tener herramientas de control en materia de salud y en materia también de monitoreo. Y hemos venido dialogando también con el Ministerio de Transporte y con Migración Colombia para dar un mensaje muy claro. Se restringe el ingreso al país de personas que no sean colombianos ni residentes en Colombia y que hayan estado en Europa y en Asia durante los últimos 14 días. Y los colombianos y residentes en nuestro país que hayan estado en esos lugares se someterán de manera clara a aislamiento preventivo obligatorio, donde estaremos reforzando todos los controles para garantizar la aplicación de la medida. Estas son decisiones que también son claras y que se hacen examinando también un conjunto de medidas internacionales sobre esta materia. Creo que con esto fortalecemos la protección en nuestro país y damos un paso adicional para que enfrentemos esta pandemia global. Yo reitero que frente a esta pandemia tenemos que actuar todos unidos como país y todos tomar también las precauciones que nos corresponden a nosotros como individuos. Eso implica mantener todos los hábitos de higiene, de lavarse las manos constantemente, evitar tocarse la cara con las manos. Esto implica cambiar los hábitos de saludo, no saludar estrechando la mano, ni con besos, ni abrazos. Esto implica también que si tenemos síntomas gripales, tratemos de mantenernos aislados.
que si nosotros vamos a acompañar a un familiar que tiene síntomas de gripa, utilicemos el tapaboca y el familiar que tiene gripa también utilice el tapaboca para prevenir a los miembros de la familia. Esto implica que mantengamos las distancias prudenciales conforme lo ha ido dictando la autoridad sanitaria en cabeza del Ministerio de Salud. Y eso también implica que nosotros como sociedad prendamos siempre las luces de alerta sin caer en el pánico o en la desinformación. Y en este mismo orden, la policía de Cúcuta y las Fuerzas Armadas de Colombia se desplegaron en las trochas de la frontera con Venezuela para evitar el paso furtivo de migrantes tras el cierre decretado por el presidente Iván Duque y para evitar la expansión del coronavirus. Tal como reseñan distintos medios locales, en la trocha La Isla, en el paso fronterizo de Puerto Santander, la policía impide el ingreso de quienes tratan de llegar a Colombia. También hay presencia de efectivos colombianos en el paso por la trocha El Águila entre Ureña y Cúcuta. Por su parte, la vocera del régimen venezolano, Delcy Eloína Rodríguez, criticó la medida adoptada por Duque en la frontera con Venezuela. A su vez, decenas de venezolanos se encuentran varados en el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, Colombia. Esto debido a la medida de suspensión de los vuelos desde y hacia ese país decretada por Nicolás Maduro. Distintos pasajeros hicieron uso de las redes sociales para denunciar la situación. Piden a las autoridades colombianas que den respuesta inmediata ante la situación, porque hasta ahora la solución que se les ha dado desde las aerolíneas es que esperen hasta el próximo 15 de abril. Y el régimen anunció que las actividades laborales serán suspendidas durante los próximos días como medida contra el coronavirus. Nicolás Maduro, quien usurpa las funciones de jefe de Estado en Venezuela, enfatizó que la suspensión de actividades laborales no será un periodo vacacional, cuyo propósito es prevenir en lo posible la propagación del coronavirus, y pidió a los venezolanos, especialmente aquellos mayores de 65 años, que no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario. Por último, pidió a las personas que estuvieron en contacto con los primeros contagiados por COVID-19 en el país que se aíslen voluntariamente. Miguel Pizarro, comisionado presidencial ante las Naciones Unidas, estableció comunicaciones con organismos multilaterales para abrir un espacio humanitario y evitar así una catástrofe en Venezuela ante la llegada del coronavirus. Mediante un tuit, Miguel Pizarro aseguró que Venezuela es uno de los más vulnerables ante la propagación del coronavirus, por lo que la emergencia humanitaria compleja y la crisis en el sector salud le obligan a duplicar los esfuerzos en prevención y contención de esta pandemia. En cuanto a las declaraciones emitidas por la número 2 del régimen, Delcy Eloína, Pizarro expresó que el uso del COVID-19 para alimentar narrativas políticas es una muestra de irresponsabilidad y mezquindad. Y 20 Venezuela pospuso todas las actividades públicas para evitar la propagación del coronavirus. María Corina Machado, coordinadora nacional del movimiento, llamó a los venezolanos a cumplir al máximo los métodos de prevención de la enfermedad, entre los que se incluye evitar la concentración de personas a menos de 1 metro de distancia entre ellas. La líder opositora recordó que desde la llegada de Hugo Chávez al poder hay opacidad en los informes epidemiológicos en Venezuela. Y la defensa legal de Roberto Marrero, ex jefe del despacho del presidente Juan Guaidó, alertó que las condiciones sanitarias dentro de las cárceles venezolanas son idóneas para la propagación de enfermedades como el coronavirus. Bien, amigos de BTV, yo me encuentro en compañía de Joel García, quien es el abogado defensor de Roberto Marrero. Cuéntanos, ¿en qué condiciones se encuentra hoy Marrero a propósito de la llegada del coronavirus a Venezuela? El día miércoles pudimos conversar con él. Saben que está aislado, incomunicado, en parte con los mismos presos, porque está en una celda 2x2 sin ventilación alguna. Y sin embargo, lo que nos preocupa es que con esta declaratoria de pandemia mundial, así mismo el Ejecutivo Nacional lo ha proclamado aquí en Venezuela, que Roberto Marrero pudiera ser un paciente más pues, de este virus que está ahorita en Venezuela. Lo que estamos pidiendo, porque Roberto Marrero no tiene juez asignado ante una corte de apelaciones, es apelando pues, a su derecho humano, a la salud y a la vida, y en consecuencia se le dicta una medida menos gravosa. Con esto hacemos una primera pausa. Amigos, no se aparten, que al regresar tenemos mucho más acá en Noticias CBTV.